Hola, mi nombre es Alberto Fonseca. Soy profesor del área de español y literatura de North Central College. Y hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre mi investigación de la relación entre la violencia y la memoria en el cine colombiano contemporáneo. Específicamente en esta ponencia voy a hablar de una película que me parece que enmarca muy bien estos temas y es la película Retrato en un mar de mentiras del año 2010 de Carlos Gaviria. Muchas gracias. Una gran parte de la producción fílmica colombiana reciente representa de manera obsesiva los diferentes acomodamientos que han modificado los discursos nacionales. La emergencia durante los últimos 10 años de producciones que exploran la violencia del narcotráfico, como Sumas y Restas del año 2005 de Víctor Gaviria, el horror que crea en la psique de los combatientes del conflicto en El Páramo, 2011 de Jaime Osorio, y películas taquilleras como Satanás, del 2007 de Andy Baiz, o Soñar no cuesta nada, del 2006 de Rodrigo Triana, que cuentan eventos que sacudieron la sociedad, son ejemplos de la necesidad creciente de revelar las historias de la llamada crisis colombiana. En El fin del rebusque, el cine colombiano desde 1998 hasta 2007, Ricardo Silva Romero señala cómo en los últimos 10 años en Colombia se estrenaron 63 producciones con una gran calidad técnica y con un número importante de espectadores que optaban por mirar películas nacionales. Este crecimiento en la producción colombiana está unido a las nuevas leyes fílmicas, en la que destaca la Ley 814 de 2003, que permite la producción y la visibilidad de las producciones colombianas internacionalmente y que ha permitido acuñar referencias al llamado New Colombian Cinema. La película Retrato en un mar de mentiras encarna la posibilidad de difusión de las producciones colombianas, pero al mismo tiempo trabaja con los diferentes traumas que aquejan a una nación víctima de un conflicto violento. La película de Gaviria no es la única producción que trabaja el tema del conflicto colombiano, y en especial el desplazamiento de personas o grupos. Una mirada rápida al catálogo de títulos nos permite ubicar la película La primera noche, del año 2003, de Luis Alberto Restrepo, que cuenta la historia de una familia desplazada y su primera noche en Bogotá. Otro ejemplo es la película Los colores de la montaña, año 2010, en la que mirada el conflicto se posa en un grupo de niños que experimenta las dinámicas de la guerra y en la que vemos la expulsión de exploradores perseguidos por el grupo armado. Retrato en un mar de mentiras de Carlos Gaviria trabaja con los diferentes ciclos de violencia que han afectado el campo en Colombia, especialmente el desplazamiento forzado de campesinos a las grandes ciudades. Marina y Jairo, los personajes principales del film, regresan a un pueblo de la costa atlántica desde Bogotá, la capital, en un viaje que despierta la memoria, los traumas y la realidad muchas veces ignorada del país. Esta ponencia analiza los diferentes discursos que pugnan en la película, que unen la historia familiar de Marina con las historias colectivas de los desplazados en Colombia. Por un lado, la película de Gaviria se detiene en una serie de retratos fotográficos y fantasmales a la manera que Avery Gordon explica en su libro Ghost Matters como una manera de capturar la experiencia social. Por otro lado, funciona como una película de carretera que privilegia una mirada a una sociedad colombiana en transición. Este movimiento entre los retratos que susurran historias y la movilidad de sus protagonistas constituyen el factor dinámico de la película de Gaviria. Retrato tiene como protagonista principal a Marina, una joven retraída que vive en uno de los muchos cinturones de miseria de la ciudad de Bogotá. Marina es siempre catalogada como una chica con problemas o loca. Después de la muerte de su padre, debido a un deslizamiento de tierra en la invasión donde vivía, Marina y su primo Jairo deciden volver al pueblo donde fueron expulsados sus familiares y reclamar las tierras que les pertenecían. En su viaje, desde el centro del país hasta la costa norte, se enfrentan a la belleza de un paisaje opacado por el conflicto. Al llegar a su pueblo, son secuestrados por unos paramilitares y Jairo es herido cuando intentan escapar. La violencia paramilitar en el film de Gaviria refuerza la preocupación por las secuelas sociales de una crisis con sus espectros de inestabilidad política y económica. En una mirada integral al desplazado en Colombia, el investigador Lisandro Alfonso Cabrera señala que entre 1985 y 2001, 2 millones de colombianos han sido desplazados de sus tierras y forzados a alimentar los cinturones de miseria de las ciudades industrializadas.
Igualmente, el sociólogo Jasmine Histrop señala que el número de asesinatos políticos en Colombia ya excede el número de los cometidos por las más fuertes dictaduras latinoamericanas en el pasado. El investigador Robin Kirk apunta cómo en los últimos años del siglo XX, 1 de cada 40 colombianos es un refugiado. Estas cifras alarmantes son reforzadas por los testimonios y la investigación del informe Basta Ya, donde leemos que entre 1958 y 2012 el conflicto armado en Colombia ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeridos. Retrato en un mar de mentiras va unida al gran interés que ha despertado la memoria de las víctimas en el conflicto colombiano. Además, la película está ubicada en medio de una coyuntura política especial, la de dos gobiernos que afrontaron de manera diferente el problema de la guerra. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, del año 2002 al 2010, y su plataforma política de la seguridad democrática, y el expresidente Juan Manuel Santos, 2010-2018, con su programa de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. La película de Gaviria entonces va de la mano con la dinámica política y social que vive Colombia. Por un lado, el filme señala el fortalecimiento paramilitar en regiones donde fue expulsada la guerrilla y la usurpación de tierras a los campesinos que se consideraban simpatizantes de uno u otro ejército. Por otro lado, el film privilegia la voz de las víctimas y la necesidad que aún tiene Colombia de mirar su conflicto y entender las causas del desplazamiento forzado de millones de colombianos. Sin embargo, como su director comenta, muchas noticias dejan de lado las historias individuales y los traumas que sufren las víctimas y los niños que viven la violencia. La película empieza con Marina volviendo a una casa de invasión que necesita ser evacuada por problemas de deslizamientos. Marina vive sola con su padre, quien es un alcohólico temeroso de que vuelvan los mochacabezas, los paramilitares que mataron a su familia. Para Marina, el único lazo que une su familia es la imagen del divino niño, el ícono al que estaba dedicado su hogar y Colombia entera. De ahí en adelante, el film justapone el pasado idílico de una infancia en el pueblo con la dureza de la ciudad. Marina experimenta el rechazo de su situación como desplazada y la economía informal que lo sostiene. Marina tampoco encuentra su lugar. Para los habitantes de la ciudad son estos jóvenes desplazados como ella los causantes de la falta de paz e inseguridad en el país. Para sus familiares y primos es Marina una loca, una joven con problemas. El personaje principal es interpelado así desde su condición como extraña y alejada de la realidad. Al morir su padre a causa del deslizamiento de tierra, su primo Jairo la convence de ir a buscar las escrituras de la herencia en La Ceiba, un pueblo al norte del país. Para lograr esto, viajan en carretera visitando diferentes pueblos y retratando el país y sus personajes. A medida que transcurre el viaje, cambia la geografía, pero no el conflicto. Suenan en la radio noticias del narcotráfico, de la expropiación de tierras a los indígenas y las frecuentes fumigaciones a los cultivos de coca mientras intercalan los diferentes géneros musicales de las regiones de Colombia. De esta manera, el viaje explora las dos caras de la realidad colombiana. Mientras más cerca estaban de la ciudad, podían disfrutar de la belleza del paisaje. A medida que entraban en la parte rural, otra Colombia se asomaba, la de los retenes guerrilleros y la violencia paramilitar. Durante el viaje, Jairo y Marina también representan distintas maneras de vivir la historia nacional. A medida que se acercan a su pueblo, Marina comienza a recordar más cosas, a unir su historia con las diferentes regiones que visita y que viven el conflicto. Jairo, por su parte, ha tomado la otra opción. Le dice que olvide todo, que hay gente peor. De esta manera, el film representa los distintos posicionamientos ideológicos del conflicto colombiano. Jairo escoge la opción de la sociedad que no ha vivido en carne propia el drama del desplazamiento, olvidar todo y empezar su vida de nuevo. Marina, por el contrario, es una víctima que rehúsa olvidar. La memoria de Marina se activa con el viaje al pasado. Este ejercicio de la memoria se realiza en el film de dos maneras principales. Por una parte, en las fotografías de su familia, que le permiten la unión entre el pasado y el presente del pueblo. Por otro lado, en el encuentro con los fantasmas. Es aquí cuando esta experiencia fantasmal, las fotografías y los distintos personajes asesinados que se le aparecen, lo que logra que en el film se conjuguen las historias del pasado y el presente de este pueblo. Para Marina,
Las fotografías representan los restos de su familia y son los estimulantes de sus memorias. La película de Gaviria está sostenida en el uso de esas presencias al utilizar la figura del fantasma en el sentido que Avery Gordon ofrece en su libro Ghostly Matters, Hunting and the Sociological Imagination. Para Gordon, la figura del fantasma es un marco que permite unir lo estético, lo social y la experiencia de leer un texto. Gordon explica cómo el fantasma logra crear una nueva manera de entender las negociaciones que establecen los individuos con su sociedad. Gordon comenta, "The ghost is not simply a dead or missing person, but a social figure, and investigating it can lead to that dense site where history and subjectivity make social life. The ghost or the apparition is one form by which something lost, or barely visible, or seemingly not there to our supposedly well-trained eyes makes itself known or apparent to us." Esta lectura del fantasma da entrada a lo que no es tan evidente, a los acontecimientos que desconocemos y que se componen de las cosas detrás de las cosas. La fractura que permite asomarnos a una nueva percepción de la sociedad. Utilizar la figura de lo fantasmal nos ubica en una posición particular frente a las distintas voces que habitan el film y transforma nuestra propia percepción de lo que nos cuentan. Las fotografías del pasado en el pueblo y los encuentros con los fantasmas de las víctimas funcionan como un catalizador de las distintas voces que han ido desapareciendo y que son los mejores testigos de los cambios e historias que ha sufrido la vida de Marina. Los fantasmas y sus historias llaman a Marina, buscan su atención, quieren ser escuchadas. Esa lectura de lo fantasmal cambia nuestra experiencia del discurso de la crisis y de lo que sucede en la memoria de nuestro personaje. Como espectadores cómodos, conocemos las diferentes historias de los muertos a través de fotografías perdidas, recuerdos, delirios de una protagonista que busca las últimas huellas de su familia. Al llegar al pueblo, Marina empieza a ver de nuevo a los muertos. La tienda en la que compraba los alimentos es ahora de un paramilitar. Marina conecta así el pasado con el presente de la región y ve en estos fantasmas la verdadera historia, lo que está detrás de la calma y el olvido en el que se sumergieron sus habitantes. Marina se encuentra con compañeros de clase del pasado, que le cuentan los que se quedaron tuvieron que aguantar con el pico cerrado. Marina salió del pueblo muy joven y todavía no entiende las negociaciones ni los pactos que se realizaron entre los habitantes y los paramilitares. Es por este desconocimiento que Jairo habla y comenta ingenuamente el porqué de su llegada al pueblo y la búsqueda de unas escrituras, los documentos legales que los acreditan como dueños de la tierra. En una escena muy importante, al intentar escapar de los paramilitares, Jairo es herido, mientras Marina tiene que volver a su antigua casa a buscar las escrituras. Los paramilitares saben que gracias a la violencia que ejercen, los campesinos que buscan la restitución de sus tierras no volverán. Su grito de "se asustaron bastante" nos recuerdan las técnicas de intimidación y poder que siguen teniendo los violentos a pesar de la ley de reparación. Al llegar a su antigua casa, Marina recupera su memoria y recuerda detalladamente la masacre de su familia. Las memorias reprimidas emergieron al acercarse a la causa de la crisis. De la misma forma, la necesidad de acercarnos a la verdad del conflicto es la única manera de descubrir las causas de nuestro comportamiento social. La historia de Marina y su familia es a la vez la historia de miles de campesinos que conviven con el trauma de un desplazamiento forzado. La experiencia de mirar Retratos en un mar de mentiras busca influir en cómo los espectadores percibimos la crisis colombiana y a sus víctimas más vulnerables, los desplazados. La película presenta una trama que se desarrolla a partir del viaje y los distintos encuentros que tienen sus protagonistas con fotografías y fantasmas del pasado. Con su uso de técnicas de película de carretera, el conocimiento que tienen los personajes de sí mismos a través del viaje y los diferentes encuentros con voces y muertos del pasado, el film invita a reconocer la importancia de las historias que existen detrás de la crisis. Antes de morir, Jairo le dice a Marina que no se quede sola. Un ruego para muchas víctimas que a la luz de las últimas noticias es cada vez más difícil de cumplir. Muchas gracias.